en este ejercicio propuesto para detallar cuáles son los flujos relevantes, dice: un particular proyecta formar una fábrica, paga a un ingeniero 250.000 por el estudio de factibilidad. Dicho estudio indica que se requiere incurrir en los siguientes gastos: mano de obra, 5.400.000 por mes, patente mensual, 350.000, permiso para construcción, 700.000, una máquina, 9 millones, un edificio, 500.000, capital circulante, 1.300.000. A la fecha, este inversionista trabaja y gana 155.000 pesos por mes. Si hace el proyecto, deberá abandonar este trabajo. Tiene capital propio invertido de 10 millones. Existe un impuesto de un 1% mensual sobre el valor de la maquinaria y edificios. Existe un interés de 10% mensual para prestar y pedir prestado. Este texto fue escrito en los años 80 del siglo pasado. Por eso está vigente y no era raro que Chile tuviera tasas del orden del 10% mensual. Esa es una época dura. Entonces, dice que este particular proyecta formar la fábrica. Y la información que tenemos es solo de costos, no hay ninguna información de ingresos. ¿Sí? Es lo que hemos leído hasta aquí. Entonces, con esa información que hay ahí, ¿qué es lo que podríamos hacer? Vamos a sumar todos los costos relevantes y le vamos a decir: oiga señor, si los ingresos que obtiene son al menos este total que nosotros le entregamos aquí, entonces le convendría formar la fábrica. ¿Ya? Y si obtiene ingresos menores a estos costos, no. Entonces el mínimo ingreso sería el total de costos que vamos a calcular. ¿Ya? Y por lo tanto, la forma de abordarlo sería considerar todos los costos, identificar todos los costos relevantes de formar la fábrica. ¿Ya? Comencemos. Vamos a ir revisando y examinando cada cifra que está indicada ahí para ver si acaso es relevante o no. Comencemos. Dice aquí: en particular, proyecta formar una fábrica, paga a un ingeniero 250.000 pesos por el estudio de factibilidad. Entonces comenzamos. Esos 250.000, ¿es un flujo relevante? No. ¿Sí o no? No. Sí. Sí, pues. Porque lo hace solo si vaya a ver si no lo vaya. Ya, un momento. Espera. Tenemos opiniones divididas. Procuremos llegar a un consenso, pero argumentado, no por una imposición. Quienes dicen que sí, lo escuché más como por este lado. ¿Por qué es relevante ese flujo? Porque es la primera fase del proyecto. En la primera fase... El primer movimiento, el primer costo para... todavía no se ha hecho el proyecto quizás, pero... No, el proyecto no. De hecho, dice aquí... No se ha hecho. Proyecta formar la fábrica. Entonces Ya. no es. Yo creo que no. Entonces no es. Entonces no es. No. Pero ¿cómo? Ya, se cambió rápido. Así No, yo creo que no, son las porque cosas a De veces. factibilidad. O A sea, ver, momento. Entonces, ya tuvimos un voto que sí, pero que se cambió o no. ¿Usted qué nos puede comentar? yo creo que no, porque es el estudio de factibilidad. Con eso decide si sí lo tomo, si no toma el riesgo de realizar en el fondo. Ya, es que ahí me aprovecho de decirle, ojo, los costos son costos porque es una salida de plata independiente de qué motivo tenga, o sea, si acaso es estudio de factibilidad o es estudio de terreno o es pagar una máquina, el flujo hay que revisarlo igual, independiente de en qué se vaya a gastar. Sí, pues, pero... Entonces no es parte de la argumentación para que sea relevante o no relevante el hecho de en qué se va a gastar, no es eso. Lo que es... No, pero se va a gastar igual si es que se realiza o no se realiza. Eso sí va dentro de lo relevante y relevante. Eso sí, Pero sí. eso es lo que está... ¿Ya? A ver, de nuevo, por favor. De Se nuevo. va a gastar igual, me refiero, ya sea se realice o no se realice el proyecto. Entonces, por eso es... Efectivamente. Eso es exactamente el argumento que hay que aplicar para ese flujo de los 250.000 pesos que hay.
Pero le pido insistentemente a usted, a cada uno de ustedes, no me crea. Es importante que usted logre entender que eso es lo lógico, eso es lo económicamente que realmente va a ocurrir. Dice aquí, un particular proyecta formar una fábrica, paga a un ingeniero 250.000 por el estudio de factibilidad. Entonces lo que habíamos visto, ya vamos a evaluar el proyecto, vamos a ver los flujos relevantes de este proyecto. Si hace el proyecto, va a tener que pagar los 250.000. Sí. Si no hace el proyecto, los tiene que pagar de todas maneras. Entonces el proyecto dice, oiga, yo proyecto, soy independiente de esos 250.000, esos 250.000 es un costo hundido, ya nada que hacer. Incluso, aunque dijera aquí que esos 250.000 se van a pagar en 60 días más, 90 días más, o cuando el proyecto se eche a andar, aún así habría sido un flujo irrelevante. ¿Ya? Para que hubiera sido relevante, tendría que haber dicho algo así como, oiga, los 250.000 los vamos a pagar si es que el proyecto sale rentable. O si es que decidimos hacer el proyecto, entonces vamos a pagar los 250.000, y si decidimos no hacerlo, entonces los 250.000 no se pagan. Porque ahí sería responsabilidad del proyecto, de la ejecución del proyecto. ¿Ya? ¿Estamos claros? Le insisto, no es que me tenga que creer, porque después en la prueba o en un contexto que usted esté evaluando su proyecto, el proyecto que va a tener que entregar como trabajo, usted cuando lo esté pensando y analizando, no es que tenga que achuntarle a lo que el profe esté pensando. Es, ¿realmente ese flujo va a cambiar o no por la decisión de tomar o no el proyecto? De hacer o no el proyecto. ¿Ya? Entonces los 250.000, se me está desarmando la herramienta de trabajo. Los 250.000 no es relevante. No es un flujo que haya que hacerlo responsable del proyecto. Así que ya tenemos el primero. Y el estudio de factibilidad nos da estos valores. La mano de obra, 5.400.000 por mes. ¿Es un flujo relevante? Sí. Están a la espera de la sentencia. ¿Eh? Pero celebro en aquellos que están así con la prestancia de decir, no, 5.400.000 es relevante. Esa es la disposición. Porque, de nuevo, si decidimos, si el fabricante, o sea, esta persona, este particular, decide no hacer el proyecto, ¿gasta los 5.400.000? No los va a gastar. Pero si decide hacer el proyecto, va a incurrir en él. Por lo tanto, ese es el test. Es relevante. ¿Sí? Entonces, el proyecto tiene que financiar los 5.400.000. Así que es un flujo relevante, de todas maneras, por la mano de obra. ¿Ya? Es relevante. La patente mensual, que son 350.000 pesos mensuales. También. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Ya? Patente mensual, dice ahí, así que son 350.000 pesos. Que es relevante. El proyecto tiene que pagarlo. Permiso para construcción, los 700.000. ¿Es un flujo relevante? Lo que me llama la atención es que tampoco se atreven a hacer. Pero el permiso para la construcción y el edificio, eso es lo que no entiendo. Un edificio, ¿qué quiere decir? ¿Que el edificio ya está ahí y lo va a comprar?
Claro, no va a probablemente ser. es como una instalación, un local, es un edificio pequeño, si quiere. Pero eso es lo que no entiendo, pero el permiso para construir, pero además... ¿Pero es para construir aparte del edificio? Claro, o sea, necesita construir y además va a tener un edificio. Ah, ya. Sí, son los dos a lo mejor complementarios. Claro, el permiso para construir si es que no hace la Ya. fábrica. Pero el permiso para construcción tendría que ejecutarlo según el análisis que hizo el ingeniero. ¿Ya? Entonces, ¿es relevante o no el permiso para construcción? Sí. Sí, efectivamente. Sí, bien, eso, sí. Aunque si ¿Ya? no lo paga. Total. Está bien, así con toda la seguridad que esté demanda. Pero ojo, aquí hay un detalle. Es por una sola vez. En cambio, estos otros son valores mensuales. Estos dos primeros que revisamos. Y eso hay que tratarlo distinto. Entonces, vamos a tener que generar una nueva columna en que aquí vamos a colocar los valores pesos por mes y acá los pesos por una vez. ¿Ya? Entonces, por una vez vamos a tener el permiso de construcción, 700.000. Permiso construcción. Después viene una máquina. Cara la máquina en relación a todo lo demás. 9 millones. ¿Ya? Y es por una sola vez. ¿Es relevante? Sí. También lo es. Muy bien, muy bien. Veo que va creciendo la seguridad. Muy bien. 9 millones máquina. Edificio, 500.000 por una sola vez. ¿Es relevante? Sí. También es relevante. Edificio, 500.000. Edificio. Capital circulante, dice que es 1.300.000. Y entre paréntesis aclara aquí que el capital circulante se refiere a inventarios, saldos bancarios, etc. ¿Ya? A ver, para quienes no manejen muy bien este concepto, ¿a qué se refiere con capital circulante? También llamado Caja. capital de trabajo, Fondo maniobra. exactamente, capital de trabajo, fondo de maniobra. Son otros nicknames que suele tener fondo de maniobra. La idea básica es algo así como esto. Cuando comienza va a tener 1.300.000 en caja, en dinero en efectivo. Después va a suceder que va a disminuir la caja y va a tener 1.300.000 Negativo. en mercadería. Disminuye toda la caja, pero va a crecer la mercadería. Después va a vender la mercadería y por lo tanto la mercadería llegaría a cero, pero va a crecer las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar. Y después va a disminuir a cero la cuenta por cobrar y vuelve a tener la caja. Y vuelve a repetir el ciclo. Entonces, en algún minuto intermedio, usted va a mirar la situación de la empresa y ese capital circulante hay una parte en caja, una parte en cuentas por cobrar, una parte en mercadería, pero la suma de todos esos conceptos siempre sigue dando 1.300.000. Siempre, en cualquier instante del tiempo, mantiene ese 1.300.000. Esa es la idea del capital circulante o capital de trabajo, fondo de maniobra. Entonces ahora les pregunto, ese capital circulante, primera pregunta, ¿es un flujo relevante? O sea, esa plata que tendría que poner para ocuparla en el ciclo comercial propiamente de la fábrica, ¿es un flujo relevante para el inversionista? O parte de ella.
Sí, pero por una vez, ¿no? O sea, pero primero estamos despejando la duda de si acaso es relevante o no es relevante. Es relevante. ¿Ya? Es relevante, porque el inversionista va a tener que meterse la mano al bolsillo si es que decide hacer el proyecto, para que empiecen a hacer este circuito, este juego de la mercadería, las cuentas por cobrar, todo eso. Por lo tanto, tiene que hacer. Y ahora viene la pregunta, la siguiente pregunta. ¿Es por una sola vez o es mensual? Una sola vez. Es una sola vez. El capital se deja estipulado en la escritura casi siempre. No, ese es otro concepto, ese es el de capital. Pero igual siempre está esa cantidad que no... o sea que ya, si él compra otra máquina, ahí va a ser otra cosa. No, pero el capital es un concepto distinto. Por eso que a lo mejor no lo llame capital circulante o capital de trabajo, llámelo fondo de maniobra. Esto corresponde a la plata que se va a dedicar al ciclo comercial. Es como lo operativo. Claro, lo operativo, ciclo comercial, pero que no tiene nada que ver con el capital social que queda estipulado en la escritura. Ah, ya. Son dos montos y son dos conceptos totalmente distintos. Ya. Son diferentes. Pero sí es por una sola vez, porque el inversionista va a tener que colocarlo al principio y después siempre va a estar claro, el ciclo. El ciclo comercial funcionando, y como les decía, en algún momento del tiempo usted va al medio del ciclo y se va a encontrar con que hay partes de capital circulante, mercadería, pero siempre va a estar 1.300.000, el total de todas esas partidas. Un inventario, cuentas por cobrar, siempre Exactamente, pero siempre es los mismos 1.300.000, así que acá, por una sola vez, tenemos que agregar 1.300.000 por concepto de capital circulante. ¿Ya? Eso. Luego dice, a la fecha este inversionista trabaja y gana 155.000 pesos por mes. Si hace el proyecto deberá abandonar este trabajo. Esos 155.000 pesos por mes, ¿es un flujo relevante o no es un flujo relevante? Sí lo es. Sí, lo es. Sí, lo es, porque si hace el proyecto lo deja de ganar. ¿Ya? Pero un costo ¿Es relevante. un costo? Es un costo relevante. Deja de percibir ese dinero. Ya, dejaría de percibir ese dinero. A todo esto, que si le dice esto al contador, el contador le va a poner el grito en el cielo y le va a decir, pero ¿cómo se te ocurre? Además, es expresamente un principio contable que dice entidad contable. El negocio es distinto del dueño. Entonces, ¿cómo están mezclando aquí al negocio? Le está poniendo los costos del dueño. ¿Cómo es la cosa? Eso va a decir el contador. Esto es económico, no es contable. Exactamente, y acá tiene que decirle, oiga, pero mi bolsillo, señor contador, yo lo respeto mucho, pero mi bolsillo dice de que si yo me pongo en esta fábrica, voy a tener que dedicarme a la fábrica y voy a dejar de ganar mi sueldo. Entonces esta fábrica, para que me convenga, por lo menos me tiene que pagar ese sueldo. Porque siempre desde el punto de vista del bolsillo del inversionista. ¿Ya? Así que principio, entidad contable o no contable, aquí manda el bolsillo del inversionista. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que considerar sueldo del inversionista, 155.000 pesos. Acá en la columna mensual. Pero con un, entre paréntesis, ¿Por qué entre paréntesis? o menos. ¿Por qué menos? Si son todos costos. Ah, todos sus costos, ya. De hecho, claro, a lo mejor para ser rigurosos debería ponerle signo negativo a todos, porque son todos, No, pero sí, que estaba pensando como Egresos. que igual. claro, son todos de egreso. Así que sigamos revisando. Dice que tiene capital propio invertido de 10 millones.
ya, ok, ya lo voy a tomar, no lo voy a olvidar, pero lo voy a dejar ahí un momento. Existe un impuesto de 1% mensual sobre el valor de la maquinaria de edificio. ¿Es un flujo relevante eso? Sí. También lo es. El impuesto que tiene que pagar es un flujo relevante, porque es una salida de plata que va a tener que incurrir el inversionista por hacer el proyecto. Y además es un valor mensual. 1% mensual sobre el valor de la maquinaria de edificio. Máquinas más edificios son 9.500.000, 1% de eso, 95.000. Por lo tanto, acá vamos a tener impuesto 95.000. Y dice que existe un interés de 10% mensual para prestar y pedir prestado. ¿Ya? Por ahora todavía no hemos ocupado estas dos cifras que salen aquí. Pero para eso por el momento voy a sacar un subtotal. Esto me está diciendo que tenemos 0 aquí, 5 y 5, 10, 1, 10, 15, 20, 2, 6, 9, 10, 1, 6 millones mensuales. Y además, para la partida, tiene que colocar el señor particular 10, 15, 1, 11 millones y medio. Entonces el señor particular tiene que colocarse con 11 millones y medio para la partida, por una sola vez, y 6 millones mensuales. ¿Ya? Pero además, tome en cuenta lo siguiente. Estos 11 millones y medio que va a colocar por una sola vez, ¿cómo los va a financiar? Los 10 que tienen, tienen que pedir prestado. Exactamente. Cualquier negocio, cualquier empresa, usted siempre tiene lo mismo. Y usted lo ve en los balances, cuando ve el balance general clasificado de cualquier empresa, ve que hay una parte que es los pasivos, que eso es deuda con terceros, y la parte del patrimonio que es deuda por los dueños. O sea, en términos macro, no hay más. Se le debe plata a los dueños, se le debe a terceros. Y eso es las fuentes de financiamiento de los activos que tiene la empresa. Entonces, por lo tanto, estos 11 millones y medio que va a tener por una sola vez, los va a tener que financiar con 10 millones de capital invertido, del capital invertido en el invertido, más 1,5 millones que va a ser capital prestado. En estricto rigor, el capital invertido debería llamarlo capital propio. Capital propio del inversionista. ¿Ya? Y mensual el interés, ¿no? Eso, justo lo que tenía que mencionar en este preciso instante. Por el capital prestado, le van a estar cobrando un interés mensual. Ya vimos en matemáticas financieras cómo se calcula el interés. El capital multiplicado por la tasa. ¿Sí? En este caso, el capital sería 1,5 millones y la tasa 10%. Por lo tanto, mensualmente tenemos que agregarle un costo financiero por el capital prestado de 150.000 que tiene que pagar este proyecto, porque si no hace el proyecto no pide el préstamo, pero si hace el proyecto tiene que pedir el préstamo. Por lo tanto, es un flujo relevante. ¿Ya? Los 150.000 pesos de interés.
¿Estamos listos ahí? ¿Pero cuánto tiempo se paga? Pero los impuestos mensuales. Por todo el tiempo que tenga que pagar. Los impuestos mensuales de la máquina del 1%. También están incluidos. Aquí. 95.000. Ahí. Entonces, pero esos 150.000 entonces lo sumamos a los 6 millones. Hay que sumarlo a los 6 millones, porque es un costo que tienen que mensualmente. Entonces eran 6 millones 150 y 11 millones y medio. No, porque ya está sumado de antes. Claro, no lo estaríamos considerando dos veces, si es que le sumáramos los 11 millones. Les doy una pista. Está incompleto, no estamos considerando todos los flujos relevantes. Los 6 millones de la máquina, los 9 millones se le Los 10 Pero no millones los que podrían 150. generar interés del 10%. Sí, pues. Dígalo más fuerte, por favor, porque todos tienen que escuchar lo que está diciendo. Los 10 millones que podrían generar interés del 10% mensual. Exactamente, sí. O sea, ojo que a todos se le está yendo el hecho de que si estos 10 millones los va a ocupar en la fábrica, No lo está ocupando para el mismo. está dejando de ganar porque Rentabilidad dice que tiene capital propio invertido de 10 millones. invertido. Invertido, ¿qué quiere decir? Que estaba en el mercado financiero. Y si estaba en el mercado financiero, estaba ganando un interés mensual, porque este es el interés para prestar y para pedir prestados. ¿Ya? Entonces quiere decir que este inversionista, estos 10 millones, los tenía invertidos, se los estaba prestando al banco, los tenía en un depósito. Y el banco entonces le entregaba la tasa del 10%. Si va a tomar esos 10 millones y los va a pasar a la fábrica, tiene que pagarle lo que deja de ganar con el banco. El 10%. Por lo tanto, es un 10% y a esto hay que agregarle aquí 1 millón más. 10% multiplicado por el capital, eso da 1 millón de interés, del interés del capital propio. Sería como el costo de oportunidad de ese interés. Exactamente, exactamente. Ahora, un costo de oportunidad es un costo y es un costo real. Por favor, no entienda como un costo de oportunidad como un costo virtual, un costo